¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos acá en las tardes del Canal Capital. Como siempre, y es costumbre, estamos con ustedes acá para llevarles temas de interés general. Son las 5:01 de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre la inasistencia alimentaria, un programa que nos propuso una televidente a través de nuestras redes sociales. Ya saben, en Twitter o Instagram me encuentran como @josefdopatino o al correo electrónico endirecto@canalcapital.gov.co. ¿Cuándo tomar la decisión de interponer una demanda por inasistencia alimentaria? ¿Cuáles son las consecuencias de no asistir económicamente a nuestros hijos? ¿Cuáles son los documentos que se deben tener en cuenta al momento de interponer la demanda por la inasistencia alimentaria? ¿Cómo saber que el menor está recibiendo una cuota alimentaria justa? ¿Qué comprende una cuota alimentaria? ¿La asistencia alimentaria es solo para los hijos? Estas y más inquietudes alrededor de este tema las resolveremos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Ya saben, la inasistencia alimentaria. Cuéntenos si ha tenido algún inconveniente, tal vez con su pareja por este tema. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hacen parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes, ¿qué tal? José, invitados, muy buenas tardes, un gusto saludarlos y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que voy a estar leyendo todos sus comentarios, preguntas e inquietudes para nuestros invitados aquí en estudio de este tema tan importante para los padres y madres cabeza de familia, con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que nos pueden ver por Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Los espero. Bueno, y para hablar de inasistencia alimentaria nos acompaña en directo Iván Mata. Él es abogado penalista de la Universidad del Rosario, litigante, experto en temas de inasistencia alimentaria. Iván, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, José Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy amable, muchas gracias. Por supuesto, vamos a profundizar sobre este tema del cual usted es gran experto. También en nuestra mesa nos acompaña Alexandra Arango Pérez. Ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana, tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad del Norte, experta además en temas de depresión, rupturas de pareja, terapia de pareja y experta, por supuesto, en psicología familiar. Alexandra, gracias por estar aquí. Muchas gracias, José. Muchas gracias al canal y buenas tardes, televidentes. Bien, antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer, como ya es costumbre, el contexto. La inasistencia alimentaria es un delito estipulado en el Código Penal colombiano que puede dar penas de cárcel a quienes lo cometan. Todas las personas que tengan hijos en Colombia, tanto padres como madres, están obligados a aportar económicamente para la manutención del menor, que implica básicamente comida, educación, atención médica, vestuario, recreación y vivienda. El padre o madre que incumpla con esta obligación puede pagar condenas de 32 a 72 meses de prisión y multas que van de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales. Bueno, ahí en el contexto les dimos algunas luces de qué es la inasistencia alimentaria, pero yo quiero que sean ustedes los expertos los que nos puedan traducir un poco más de qué es la inasistencia alimentaria, Iván. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por, ante todo, la invitación. Bueno, como lo menciona, la inasistencia alimentaria en primera medida es un delito. Vale la pena diferenciarlo de las deudas de alimentos que se adelantan en familia, donde una persona puede ser demandada y pues la repercusión es meramente patrimonial, la repercusión es meramente económica. Aquí, como lo mencionabas, puede haber una repercusión de una pena, de una multa, inclusive puede pagarse en intramural, en un instituto carcelario o de manera domiciliaria. Pero lo más claro y la diferencia que tiene que tenerse en cuenta al momento de saber si se despliega o no
esta situación es que es un delito. Es una situación bastante grave que conocerá la Fiscalía y conocerá un juez penal. Alexandra, usted, por ejemplo, siendo psicóloga familiar, ¿ha tenido algunos de estos casos, digamos, en donde existen algunas repercusiones dentro del núcleo familiar precisamente porque alguno de los padres decide no asistir alimentariamente a sus hijos? Claro que sí, de hecho el año pasado recibí un caso de estos y no solo afecta pues la parte económica y la parte legal, como nos dijo acá Iván, sino que también afecta a la familia como tal. Los niños ven que los papás pelean todo el tiempo, los mandan de mensajeros y eso les afecta a ellos su vida. Pues hagan de cuenta que le están diciendo, hey, cóbrale a tu papá, haz esto por tu papá no me pasa plata. Eso es muy grave para los niños porque los niños no son el mensajero al momento de cobrar la asistencia económica. Y ahí es donde vienen las repercusiones psicológicas para los niños, que ya vamos a profundizar más en ese tema. Y en las calles le preguntamos a los ciudadanos cuál es precisamente la asistencia económica que tienen que dar los padres. Esto fue lo que nos dijo la gente. Lo más importante que un padre tiene que acarrear con sus hijos es el estudio sobre todo y la comida. El padre tiene la responsabilidad de la crianza desde el momento del nacimiento y antes hasta los 18 años si se mantiene en el hogar y está estudiando. De ahí en adelante ya es la responsabilidad de cada uno de los seres que se convierten en mayores de edad. Las responsabilidades económicas que debe tener un padre respecto a sus hijos es alimentación, educación, vivienda y ropa. Lo que pienso al respecto de las responsabilidades económicas de nuestros padres es el estudio, la educación en general en sí, y bueno, de ahí depende muchas cosas más. Pienso que dos fundamentales situaciones que uno debe tener presente en una separación y que tienen que ver con los hijos es la parte de educación y la parte de recreación. Es fundamental prepararles su vida cuando sean adultos y por eso la educación es vital. La recreación porque desde niño y todo ser humano requiere de ella. Y creo que si los papás tienen en cuenta esas dos cosas, creo que tendríamos mejores seres humanos y sobre todo en este país que tanto lo requiere. Buenas personas. Considero que un padre de familia al momento de separarse tiene que responder económicamente por la mitad de todos los gastos que le represente garantizarle calidad de vida a su hijo o a su hija. Entonces creo que una distribución equitativa en las responsabilidades entre padre y madre y el padre pues asumir lo que le corresponde. Una responsabilidad equitativa, hablaba uno de nuestros últimos televidentes que intervino sobre este tema. ¿Es así? ¿Es por igual o el hombre tiene mayor responsabilidad que las mujeres? Bueno, José Fernando, muchísimas gracias por la pregunta. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en el momento en que uno habla de inasistencia alimentaria, más bien de asistir alimentariamente a las personas que hacen parte de esa familia. No existe una diferencia con relación al género, la orientación sexual, la etnia o cosas por el estilo. Lo que se debe garantizar siempre es la estabilidad de la vida del menor. Si, por ejemplo, el padre tiene un ingreso mayor a la madre, evidentemente tendrá una capacidad monetaria mucho mayor de acompañar esta deuda. Asimismo, si la madre es quien trabaja, la madre tendrá esa capacidad de hacerlo. Vale la pena aclarar un punto, traerlo a colación desde este momento. Hay gente que considera que si tiene 5 hijos, 6 hijos, eso afecta a la deuda. No es cierto. Si uno tiene un hijo, si uno tiene un padre, si uno tiene una madre, la deuda corresponde de manera igual. Uno siempre tiene que ser responsable por las personas que hacen parte de su núcleo familiar. No afecta la cantidad de personas que intervengan en este. Una pregunta, ¿la inasistencia alimentaria solamente se da en personas que están separadas o la inasistencia alimentaria puede ser de un padre que no aporta lo que debe aportar para su casa? Me explico. Por ejemplo, llega el momento de pagar la matrícula del niño del colegio, los papás aún están juntos, sostienen una relación, o sea, están en un núcleo familiar, pero el papá no saca el dinero para pagar la matrícula del niño. Luego viene otra situación tal vez de recreación del niño que tiene que pagar esa deuda o tiene que pagar algo con respecto al niño y no lo paga.
¿La mamá puede en ese momento demandar por inasistencia alimentaria si tengan una relación sentimental? Claro que sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta, bueno, no es necesario que estén separados, no es necesario que estén juntos. La relación alimentaria, en primera medida, puede variar dependiendo del núcleo, los familiares que estemos hablando, es frente a los papás con los hijos, no entre los papás. Entonces, no tiene nada que ver cómo esté el estado de la relación actualmente en los hijos. Creo que la doctora Alexandra nos podrá aclarar un poco más acerca de ese asunto, pero no se debe mezclar la relación de los padres con la obligación que se tiene con los hijos. Inclusive, no hay que reducirlo al tema de los niños. Puede ser una persona mayor de edad que se encuentre cursando la universidad, no tiene capacidad económica de sostenerse por sí mismo en ese momento. Y los papás pueden estar juntos, pueden estar felices, pero no cumple con su obligación alimentaria. Entonces, esa persona que ya no es un menor, pero que está en la universidad, podría demandar alimentos y podría denunciar por inasistencia alimentaria a ese padre que no está cumpliendo la obligación. Esa inasistencia a nivel psicológica, estamos hablando en este momento de dinero, porque es económica. Pero las personas o los padres que no le dan asistencia de amor, de afecto, de tiempo, de calidad, ¿eso cómo interfiere en la relación con los niños y además en la psicología de los niños? Claro, José, y esa es una pregunta muy importante porque lo que no saben los televidentes es que siempre hablamos de inasistencia alimentaria, pero generalmente eso se vuelve en la pelea de la pareja y descuidamos al menor. Entonces hay que ver qué situaciones podemos hacer para compartir más con el menor o con el adulto mayor, como lo decía Iván. Por ejemplo, el tiempo de calidad con los hijos. El tiempo de calidad no es te regalo un juguete, un computador o cualquier cosa material, sino vamos al parque, vamos a comer, vamos a hablar qué está pasando con tu vida. Eso también entraría desde la parte psicológica en asistencia alimentaria. Dentro de esta ley, doctor Iván, entra entonces también, de pronto se puede sancionar la falta de amor o de afecto que un padre le entregue a un hijo. Es decir, supongamos que este padre cumple con el dinero mensual, le consigna a su hijo, le consigna a la mamá de su hijo, pero no cumple con las visitas, nunca comparte con él, no hay una relación directa de afecto directo con los hijos. ¿La mamá puede demandar al papá o el hijo puede demandar al papá? Bueno, es una situación bien particular. La Corte Constitucional ha reconocido que el hijo tiene derecho a un ambiente sano, a una familia y tiene inclusive derecho al amor y asimismo ha sido reconocido. Sin embargo, no tiene posibilidad de ser demandado. No hay viabilidad que una demanda se sostenga, mucho menos una denuncia solicitando, bueno, el padre no está acompañando, no está cumpliendo las visitas, no le está brindando amor a su hijo, no lo está abrazando, entonces por favor venga y hágalo. No tiene ninguna viabilidad jurídica. Entonces tenemos aquí un primer problema y es tenemos unas autorizaciones o unas obligaciones de papel, que en principio se consideraba que era derecho de los padres poder visitar a sus hijos, pero ahora se entiende que también es un derecho de los hijos tener un contacto con los padres, pero no existe posibilidad realmente de demandar este tipo de asuntos. O sea, es en doble vía, entre comillas, la obligación tanto de los hijos a los padres a los hijos. Claro, existe este deber, pero también es un derecho de tener esa relación constante, de tener ese amor, de tener esa crianza y un núcleo familiar que no implica que estén casados, sino que tengan una relación constante, pero no hay posibilidad de demandarlo realmente. Y es bien interesante la pregunta porque constantemente nos consultan acerca de este tipo de situaciones. Muchas veces el papá o la mamá se va con su nueva pareja y viene el padre y dice, se fue con la nueva pareja, tiene una nueva familia y ha dejado a mi hijo abandonado. Yo lo que quiero es que lo visite, que lo acompañe porque mi hijo siempre me está preguntando por su papá. En el colegio le preguntan dónde está tu papá y yo no tengo esa posibilidad de hacerlo. Y lo cierto es, no podemos, mediante una demanda, mediante una acción legal, pedirle a un padre que quiera y cumpla su deber paternal, más allá del económico, con su hijo. Y ahí lo correcto es que acudamos a unas situaciones como la psicología, como la psiquiatría, los acompañamientos de familia, para que las personas entiendan que no es solamente un derecho, sino una forma importante de tratar con los menores. A esta hora, a las 5:15, los invitamos a todos ustedes a que participen y a que se asesoren por parte de los expertos en este tema, la inasistencia alimentaria, al 457-8300, extensión 5225 y 5226. De hecho, Eduardo Malagón, desde Bogotá, muy buenas tardes. ¿Pregunta o opinión? Buenas tardes, es una pregunta. Sí, lo escuchamos. Ponle atención, yo tengo la custodia de mis hijos, la mamá no cumple con nada, yo estoy a cargo de ellos, ella no da cuota alimentaria completa
De hecho, no ha terminado ni siquiera de pagar la cuota alimentaria del año pasado, no da la ropa, no participa en el médico, del colegio le envían la información de que los niños se enfermaron o algo y ella nunca aparece. Cuando yo voy a solicitar la demanda por inasistencia alimentaria, siempre me dicen que es que ella es mujer, que hay que entenderla, que hay que permitirle, esperarla, y no me aceptan la denuncia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer, doctor Iván? Bueno, yo agradezco muchísimo esa pregunta porque es una forma de romper esos tabús que existen a nivel social. No es únicamente el padre quien abandona a sus hijos. Afortunadamente, cada vez tenemos padres más cercanos con sus hijos, cada vez tenemos padres que son mucho más amorosos y no cumplen solamente con la obligación en materia económica, sino de manera un poco más amplia y mucho más seria. Primero, no tiene nada que ver con que sea la madre. Usted puede ir perfectamente ante la fiscalía y poner la denuncia. No se puede poner esa limitación y no puede suceder de ninguna manera. Ahora, hay dos vías que se pueden agotar. La primera es una demanda ante un juez de familia, donde se puede pedir que se establezca un embargo del sueldo, en caso de que tenga un sueldo, un embargo de un bien, que se establezca una cuota alimentaria o una suerte de cosas ante un juez de familia. Lo segundo es una denuncia ante la Fiscalía. Y aquí estábamos hablando, como mencionaba al principio José Fernando, del delito de inasistencia alimentaria, que requiere básicamente tres cosas. La primera es que la persona tenga el deber de pagarles alimentos, que está claro, es su hijo. La segunda es que no los esté pagando. Y la tercera es que tenga la capacidad económica para hacerlo. Quiere decir lo anterior, puede tener un trabajo, pero puede tener también una pensión, puede tener bienes de los cuales pueda disponer, arrendarlos, venderlos, para cumplir esa obligación. Si no tiene trabajo, si no tiene un lugar, no tiene ninguna propiedad, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, si la persona no tiene cómo subsistir ella misma, no podemos denunciarla. El derecho es bastante claro en ese tema y es, a nadie se le puede exigir lo imposible. Entonces, cuando tenemos un delito, cuando tenemos una conducta punible y encontramos que la persona es responsable de eso, inevitablemente la sanción será posiblemente una pena, la cárcel. Hay veces que no se lo otorgan, pero pues puede dictarse una sentencia condenatoria. Si no tiene la capacidad económica, no habría lugar al delito de inasistencia alimentaria. Sí habría lugar a una demanda de alimentos. ¿Qué debe hacerse en ese momento? Se puede proceder contra otros miembros de la familia, pero se puede demandar también a la madre en caso de que cuando consiga trabajo, si consigue algún bien, se pueda perseguir ese bien. Pero puede ser retroactivo, es decir, yo ahora no tengo trabajo, pasan 5 meses después de mi separación, esa persona no ha dado la asistencia alimentaria, pero consigue trabajo 5 meses después. ¿Esa persona debe pagar lo retroactivo o no? ¿O empieza a contar desde ahí? Claro, debe pagar lo retroactivo, no implicando que haya cometido un delito, porque pues, efectivamente no tenía la posibilidad de cumplirlo en ese momento, pero pues yo sí tengo unas cuotas que debo cumplir. A fin de cuentas, el padre, que nos llamaba en este caso, se está endeudando, está teniendo perjuicios económicos y estos deben ser saneados. Entonces, se puede demandar, eso constituiría una deuda, un juez diría la deuda es de tanto, y si la persona posteriormente compra un carro, adquiere una moto, una casa, pues se podría demandar esta situación como si fuera una deuda vencida igual a un cheque. Nancy Sáenz, desde Bogotá, llamada. Buenas tardes, su pregunta o opinión, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? La escuchamos. ¿Cómo está? Mire, tengo un caso de... Mi hija tiene una bebé de 2 años y medio. El esposo la pareja nunca le respondió por la niña porque no vivieron juntos. Hasta hace 6 meses vino y la reconoció y resulta que lo demandamos por bienestar familiar, no nos solucionaron nada, lo demandó por la fiscalía y ahora él da, digamos, 100.000 pesos, dura 2 o 3 meses sin dar nada, vuelve y da otros 100.000, va y le dice a la juez que no tiene trabajo. Y nunca le dicen que lo que ya pasó los 2 años, él no tiene deber de darle nada, nunca la ve, si viene la ve 10 minutos y se va, y no sabemos qué hacer con ese caso. ¿Qué puede hacer doña Nancy, Iván? Bueno, doña Nancy tiene esa situación típica en Colombia que es bastante complicada y es de una persona que posiblemente no tiene trabajo, pero tiene que cumplir su obligación. Si la persona tiene trabajo, lo correcto sería primero acudir posiblemente ante el bienestar familiar. Si no se resuelve, que es una vía administrativa, se puede acudir ante un juez de familia y en última instancia se podría acudir ante la fiscalía. Siempre vale la pena en este tipo de casos donde las personas no tengan capacidad económica para conseguir un abogado, para asesorarse. Existen varios consultorios jurídicos que la pueden acompañar.
colaboro y asesoro en el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, que la pueden ayudar y acompañar en este tipo de asuntos. Entonces, vale la pena que se asesore de esta situación. Frente al tema de las visitas, frente al tema que viene y la ve nada más una tarde, volvemos al problema real, que no es un problema legal, sino más bien un problema de carácter psicológico y un problema familiar. Y no es posible demandarle a un juez que el padre quiera a su hijo. Yo no le puedo decir, señor juez, obligue al padre a abrazar a su hija. Qué triste que además tenga que llegar a los estrados judiciales esta solicitud. Sí, exacto. Es triste, es inviable y no tiene vocación de terminar bien. Lo correcto ahí sería, si tenemos conflictos de familia, saber asesorarnos de expertos, si tenemos conflictos de cualquier índole que pueda ser resuelta antes de llegar a estrados judiciales, vale la pena revisarlo en ese caso. Hay unos tips importantes que me gustaría que usted nos pueda entregar, Alexandra, y es en el momento, listo, se tomó la decisión de separarse. ¿Cuáles podrían ser esos temas a tener en cuenta para que los niños no sufran ese momento tan duro y tan dramático de la separación familiar? Claro que sí. Bueno, primero y lo más importante es comunicarles. Los niños entienden todo, entonces explíquenle lo que está pasando, explíquenle en términos que ellos puedan entender por qué se van a separar y por qué mamá y papá no van a estar en la misma casa. Dos, es muy importante que si se separan, díganle a los niños, vas a pasar un tiempo con tu papá, un tiempo con tu mamá, y ahí vamos viendo qué va a pasar. Si el padre no quiere o la madre no quiere, es responsabilidad de usted hacer que su hijo llame a su padre para decirle, pa, quiero compartir tiempo contigo, porque eso también es importante y es responsabilidad del padre que está cuidando al menor. A esta hora tenemos otra llamada. Laura Rodríguez desde Bogotá. Laura, buenas tardes. Laura, ¿la escuchamos? Laura no nos escucha. Desapareció Laura. Laura. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada, la comunicación con Laura desde Bogotá. Hay una pregunta que queda entonces en el limbo y es, ¿cómo garantizar los derechos del menor? Supongamos, el papá o la mamá deciden no cumplir, no asistir alimentariamente a sus hijos, ¿cierto? Entonces, resulta que el papá o la mamá demandan a su excónyuge por este tema y a esta persona la meten a la cárcel. Resulta que esa persona sí tenía trabajo. Pero entonces en la cárcel pues ya no va a poder trabajar, no va a poder devengar y no va a poder asistir alimentariamente a su hijo. ¿Cómo velar entonces en ese caso por los derechos de ese hijo? ¿No existiría mejor otro mecanismo para que esa persona realmente cumpla con la asistencia alimentaria y su hijo efectivamente esté recibiendo la parte económica que necesita? Claro que sí, José Fernando. Creo que has dado en el punto precisamente, y es que en Colombia tenemos un vacío muy grande. En Colombia estamos tratando de arreglar un problema muy importante únicamente con un delito. Es decir, no tenemos una política de planificación familiar lo suficientemente clara y organizada que permita a la gente, uno, saber si quiere tener hijos o no, cuántos hijos quiere tener, si tiene una vocación de mantenerse en esa familia, y una vez armado el problema, una vez que las personas por alguna situación tienen un hijo que no estaban esperando, queremos resolverlo con un delito. Entonces, no tenemos hoy en Colombia una política que permita resolver ese tema, lo cual debería existir. El Congreso de la República ha aumentado penas, ha sacado agravantes, ha puesto una cantidad de situaciones que no atienden realmente a cuál es el núcleo del asunto. Y tenemos que comenzar a brindar un acompañamiento para planificación familiar. Asimismo, tenemos que encargar a los padres de la responsabilidad con sus hijos. Muchos padres, desgraciadamente, sucede más frente a los padres, frente a los hombres que a las mujeres, no siendo obvio, como lo decía ahora mismo el televidente, que también pueda suceder frente a las madres, no se sienten responsables de sus hijos y tienen un hijo por un lado, otro hijo por otro lado y no responden por ninguno. Entonces, la resulta del tema, la forma de arreglarlo no puede ser a través de un delito, no puede ser a través de una demanda, sino que tiene que haber una política más clara de planificación familiar. Antes de escucharlos y leerlos en redes sociales, quiero preguntarle una cosa con esto que nos está comentando Iván, y es, ¿qué nos está pasando entonces como sociedad que, sobre todo, y hay que decirlo, tantos hombres no velan por sus hijos? No sabemos muchas veces, obviamente no nos entrenan para ser papás o mamás, pero en últimas tampoco estamos respondiendo. Hay una respuesta y una responsabilidad. Saber que tener un hijo es una responsabilidad no solamente emocional, moral, sino también una responsabilidad legal con el Estado.
Claro, y lo que estás diciendo es muy importante, pero pues yo me quiero salir un poco de lo legal, porque lo legal, obvio, es muy importante, pero también está la parte psicológica, el aspecto que tenemos descuidado, porque todos nos vamos al pleito, a cómo le puedo sacar la plata sí o sí, y descuidamos los sentimientos de las partes involucradas, el duelo que hacen de perder a la pareja, de perder a la familia, y creo que hay cosas más importantes que la plata en cierto momento. Claro, necesitamos la plata para vivir, evidentemente, pero hay cosas como el cariño, como el tiempo, como el estar en familia que no se reemplaza con plata y que van generando una carencia de esto en las familias. ¿Qué es responsabilidad de nosotros al momento de enterarnos de la noticia del embarazo que viene un hijo en camino? Ok, puede que no lo queríamos, pero tenemos ya esa responsabilidad y tenemos que asumirla. Así como tal vez nuestros padres la asumieron con nosotros. Sí. Algunos, no todos, también hay que decirlo. A esta hora vamos a interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Luisa Barberi, preguntas, opiniones. José, preguntas y opiniones que nos envían a esta hora las personas que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Alex Santander dice, los padres deben de ser serios y responsables con el compromiso que tienen con sus hijos. En muchas ocasiones se separan de la mujer o viceversa y se olvidan de los niños, quienes resultan siendo los principales afectados. Laura Zuluaga, como madres es muy triste y lamentable estar detrás de un hombre para que responda por la cuota alimentaria de su hijo. Por eso no prefiere cubrirla y no tener así que rogarle a nadie. Andrea Monteolivo nos dice, la inasistencia alimentaria es un delito grave, por eso se debe demandar y poner en conocimiento cuando nos está perjudicando directamente. Ahora, José, vamos con unas preguntas para nuestros invitados. Para el doctor Iván, Natalia Rubiano en Facebook nos dice, tengo un acuerdo vigente con el papá de mi hija desde febrero de 2016. Empezó a cumplir desde enero de 2017 hasta enero de 2018. ¿Qué puedo hacer si la cuota nunca se ha ajustado y cuando lo he citado siempre dice que está sin trabajo? Ok, perfecto. Frente a un acuerdo, que puede ser fácilmente una conciliación, en algunos casos se puede llamar una transacción, si no fue en un centro de conciliación, hay dos posibilidades, una que es un poco más fácil, más eficiente, y es citarlo, por ejemplo, a una comisaría de familia con la finalidad que se negocie cuál es el monto de esa conciliación, cuál es el monto a pagar. Es lo más lógico, es lo más rápido y puede atender a la situación real de ambas partes. Si la persona no comparece ante esta situación, siempre se puede demandar ante un juez de familia el reajuste de la cuota alimentaria, la fijación de la cuota alimentaria, en caso tal que no exista. Bien, vamos a pedirle a nuestros televidentes, hay una fila tal vez de llamadas en este momento pidiendo asesoría, esperando la asesoría por parte de ustedes. Vamos a pedirles que sean muy breves y ustedes también les vamos a pedir que nos puedan entregar la asesoría, como dicen popularmente, al grano. Vamos a la fija. Yesid Muñoz desde Cundinamarca. Yesid, buenas tardes. Pregunta, opinión. Yesid, se escuchó ahí como que colgó justo, ¿cierto? Yesid, bueno, Yesid no está, pero sí está María, doña María desde Bogotá. María, buenas tardes. Doña María, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Yo le puedo pedir un favor, doña María, si es tan amable, usted le puede bajar el volumen a su televisor por completo para que nos podamos comunicar sin problema. Mi niña está en la universidad. No me escucho. Ella va para 20 años. Sí. El padre, quisiera saber si el padre tiene alguna responsabilidad de pronto en pasarle a alguna cuota, pues ya ella es mayor de edad. Él está trabajando, tiene un trabajo estable, yo también le colaboro a mi niña y quisiera saber hasta qué edad se encuentra obligado, digamos, o en el deber de pasarle su cuota. Bueno, nuestro abogado experto Iván Matar le va a contestar a doña María. Gracias, doña María. Muchísimas gracias, doña María. No, por supuesto que sí, y no tiene tiene todo el deber de cumplir con esa obligación alimentaria, al igual que la debe estar cumpliendo usted en este momento. La ley nos estipula que se debe cubrir los alimentos hasta los 18 años y si la persona se encuentra estudiando su pregrado hasta los 25 años. Se entiende, pues, dentro del ordinario que una persona que está atendiendo a su universidad, está estudiando su pregrado, no tiene la capacidad de sostenerse económicamente sola. Entonces, claro que sí, tiene toda la obligación y puede acudirse a todas las vías antes mencionadas. A esta hora volvió Yesid Muñoz. Yesid, buenas tardes desde Cundinamarca. ¿Ahora sí nos escucha? Quedamos extrañando a Yesid. Yesid no. Yesid.
Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Pregunta o opinión. Yo tenía la esperanza. Ahí está. Aló. Bienvenido, Lo Yesid. escuchamos, Yesid. ¿Nos escucha? Aló. Bien, Yesid. muy buenas tardes, muchas gracias. Sí. Creo que Sí. Yesid está viendo también el televisor, Aló. entonces espera que llegue y luego nos contesta. Yesid, escuchamos su pregunta o opinión. Sí, aló. La pregunta es la siguiente. La temática aló. Sí, Yesid, lo estamos escuchando. Tranquilo, que aquí estamos, no nos hemos ido. No pudimos definitivamente, Yesid. Qué pesar no poderle ayudar de verdad a nuestros Estaremos esperando a televidentes. Yesid nuevamente. Bueno, entonces sigamos hablando. Luisa tiene más preguntas desde las redes. Sí, ahora José, una pregunta para nuestra invitada. Nos dicen, ¿de qué manera perjudica a los hijos el ver esta pelea constante todos los días para que el padre responda y mande la cuota alimentaria? Uy, en todo. El niño lo que hace es tomar partido. Entonces, al tomar partido, dice, yo me quedo con mamá, yo me quedo con papá, y él tiene la razón. Y esto no es de tener razón o no, es que los padres decidieron ser padres o les tocó porque fue un accidente y tienen que asumir la responsabilidad juntos del menor. Al asumir la responsabilidad, tienen que, pase lo que pase, velar por él hasta que tenga 18 años o, como bien lo dijeron, hasta que se gradúe de la universidad. Entonces va a ser su responsabilidad toda la vida y eso les afecta un montón, verlos peleando, verlos discutiendo y que lo pongan en la mitad. Luisa. José, ahora una pregunta para nuestro invitado, para el doctor Iván. Sandra Camargo nos dice, ¿a partir de cuánto tiempo de incumplimiento de esta cuota alimentaria puedo pedir la custodia total de mis hijos? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que tener claro es una custodia y un incumplimiento, pues son asuntos completamente diferentes. No es uno relacionado con el otro o no es uno que cause el otro. Entonces, pues no habría que esperar 1, 2, 3, 4 meses para pedir la custodia. Sin embargo, eso puede ser una situación que en caso tal la pueda valorar un juez en un proceso de custodia cuando se dice, bueno, este señor, esta señora, que es el padre o la madre, no ha sido responsable ni siquiera con la cuota alimentaria. Entonces, la custodia implica muchas más cosas, no solo la cuota alimentaria, sino también ese deseo de ver crecer, de acompañar, de fomentar el crecimiento de ese ser humano. Entonces, puede ser un elemento a valorar, sin embargo, son asuntos completamente diferentes. Bueno, ¿cuáles son entonces los documentos? Por ejemplo, ocurre esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los documentos que yo debo reunir para ir a interponer la demanda y en qué lugar lo debo hacer? Vamos a hacer, si es tan amable, doctor Iván, un paso a paso para que nuestros televidentes que tienen ese problema en los hogares puedan seguirlo y puedan realmente cumplir con su demanda de inasistencia alimentaria y sus hijos puedan recibir la parte económica que necesitan. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de la demanda, te voy a hablar de la denuncia, que es mi tema de experticia, y el tema de la inasistencia alimentaria. Frente a la denuncia no es necesario tener ningún documento en concreto. Muchas personas asisten a la fiscalía y le dicen que tiene que tener el acta de conciliación, por ejemplo. Es lo más frecuente que piden, o que tiene que llevarlo con un abogado, o que tiene que ser por escrito. No existe ningún requisito para interponer la denuncia. Solamente se puede, pues, es necesario ir ante la fiscalía e interponer esa denuncia puede ser verbal. Posteriormente, sí es posible que le soliciten algunos documentos, como puede ser el registro civil de nacimiento. Entonces, frente a la denuncia, frente al delito de inasistencia alimentaria, no existe ningún requisito legal que le impida a una persona que se investigue este delito. Frente a la demanda, pues ya tenemos todo un abanico de posibilidades. Si lo que queremos, por ejemplo, es ejecutar esa deuda, es decir, queremos que se pague una deuda que está pendiente, lo que necesitaremos será un documento que sustente esa deuda. Puede ser, por ejemplo, un acta de conciliación, puede ser una declaración, puede ser un cheque. Si queremos, por ejemplo, impugnar la paternidad, pues tendremos que tener en cuenta cuál será el registro civil de nacimiento. Entonces ya ahí tenemos todo un abanico de posibilidades frente a estas situaciones. Pero centrémonos en la parte de, entonces, voy a denunciar o a demandar. Esas dos partes son diferentes, pero centrémonos en qué hacer. Yo como mamá o como papá estoy con mi hijo, no recibo asistencia alimentaria por parte del papá o de la mamá. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? Exactamente, ¿qué documentos debo llevar? Bueno, el primer consejo es, antes de recolectar algún documento, antes de tomar alguna acción, vale la pena asesorarse
Para eso recomiendo ir a 2 sitios. Lo primero sería una comisaría de familia, lo segundo sería un consultorio jurídico. Puede ser primero el consultorio jurídico. En el consultorio jurídico pueden analizar claramente en qué consiste su caso, cuáles son las recomendaciones, cuál es el paso a seguir. Ya ahí se les puede dar una asesoría muchísimo más concreta de cuál es la estrategia que se debe adelantar. Entonces, para que las personas no generen mayores problemas, no les pongan trabas en las entidades, lo primero siempre sería asesorarse. Hay muchas asesorías, como les estoy contando, en las comisarías de familia o en los consultorios jurídicos que son completamente gratuitas. ¿Por qué cree que pasa? Y hemos escuchado muchos padres de familia, y ahí tenemos más llamadas todavía, que realmente, aunque usted lo lleve a un estrado judicial, pues no cumplen. Ok, el núcleo de todo esto es un tema psicológico, es un tema de desentendimiento de estas situaciones. Hemos tenido muchísimos casos donde tenemos una sentencia condenatoria, no se impone una cárcel, se pone algo que se llama una pena suspensiva, quiere decir que lo condenan, pero no se cumple todavía, lo condenan de 36 meses, es decir, unos 3 años, pero lo obligan a pagar y aún así la persona no quiere pagar. Entonces, antes de tener cualquier tipo de efecto legal, como le decía, lo primero es una situación, una política de planificación familiar seria. No hay una motivación, no hay una comprensión real de cuáles son las obligaciones que debe tener un padre. Entonces, lo primero es el entendimiento psicológico del asunto. Y para eso está Alexandra. Exacto, y quería complementar lo que Iván está diciendo desde hace rato, y es la comunicación es fundamental desde el primer momento, incluso cuando todavía están juntos. ¿Sabes? Yo voy a responder por el colegio y la comida, y tú vas a responder por los servicios y la casa y el resto. Como tener una lista clara de los deberes que cada parte de la pareja va a cumplir, y así cuando exista o si existe la separación, pues ya esto está casi que solucionado con unas pautas de comunicación que se establecieron desde antes. La comunicación yo creo que nos evitaría muchas demandas en el país y desatoraría un poco el sistema judicial también, porque la comunicación es la base de todo. Es diferente decir estoy a las 5 que estoy a las 6, y es lo mismo con los hijos, los recojo a las 5, los recojo a las 6, es una falta de comunicación que puede incluso poner en peligro la vida del niño, yéndonos a otros contextos. Entendido. A esta hora, Daniel Contreras, desde Bogotá. Daniel, buenas tardes. Daniel, su pregunta, opinión. Buenas tardes. Mire, respecto a algo anterior que ya han tocado, del tema de pronto que la persona puede ir a la cárcel, a mí me pasó eso con mi expareja. Arreglamos una cuota en la comisaría de familia, ella se mandó a poner una medida de protección, después de un tiempo para acá tuvimos un roce porque ella no me dejaba ver a mi hijo. Entonces yo fui a ver el niño, tuvimos un roce y ella fue otra vez a la comisaría de familia a decir que yo la había agredido. Me llegó ahorita una citación donde a mí me tenía que llegar una multa, pero no me llegó esa citación de la multa, sino de una vez la citación para presentarme como para la cárcel, que me daban 6 días de cárcel. Sí. A lo que yo voy es, ¿qué puedo hacer yo para demostrar eso? De que, pues, de pronto me van a dañar mi hoja de vida como ciudadano. ¿Cómo puedo hacer para demostrar, pues, de que no me llegó esa notificación para yo haber podido cancelar ese dinero? ¿Qué podemos comentarle a Jorge? Bueno, gracias, Jorge. En la situación de Jorge, pues hay toda una suerte de cosas problemáticas. Lo primero es, como lo menciona, puede tener una medida de protección. La medida de protección no tiene nada que ver con la inasistencia alimentaria, porque existe una situación de una violencia y es una medida de carácter preventivo. Es una medida que sucede cuando una parte, cuando el esposo, la esposa, las familias también homosexuales van y a una comisaría de familia y dicen me están agrediendo, y se toma esta medida para evitar que continúe la agresión. Esta medida puede ser impugnada, puede ser demandada, existe toda una suerte de posibilidades. Sin embargo, el punto concreto que vale aquí la pena analizar es si usted tiene un proceso penal en su contra. Si tiene un proceso penal en su contra, es ante un juez penal, no es ante la comisaría no expide penas, los únicos que pueden dictar una pena son los jueces penales. Entonces, lo que vale la pena en ese caso es, si usted es ese padre que cumple la obligación, ese padre que trata de dar amor, ese padre que brinda ese acompañamiento, pues así mismo debe demostrarlo en juicio y así mismo debe desvirtuar
de eso que se le está acusando. Entonces, lo correcto ahí sería enterarse de ese procedimiento que se le está adelantando para poder defenderse. Perfecto, a esta hora, ahora sí, Jorge, gracias Daniel y gracias Jorge Díaz por llamarnos desde Bogotá. Jorge, buenas tardes. Su pregunta o opinión. Buenas tardes. Jorge, lo escuchamos. Gracias, mira, lo concerniente, yo tengo una niña de 10 años, hace más o menos unos 5 años se pactó una cuota alimentaria. Sí. Quiero saber qué porcentaje sube eso al año. Perfecto, listo. Bueno, vale la pena aclarar, existe una forma de modificar ese porcentaje que es si se acordó, si tuvieron una conciliación, en el acta de conciliación debió haber quedado claro cómo variaba. Si, por ejemplo, varía en el mismo porcentaje en que se aumenta el salario mínimo, se aumentan 100.000 pesos al año, o diferentes formas en que se pudo haber acordado. Si no se establece una forma de variación, se tiene en cuenta el IPC, el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es lo que nos establece cuánto nos aumenta el costo de la vida, cuánto costaba un pan en el 2016 y cuánto cuesta en el 2017, y así con todos los asuntos. Entonces, ese porcentaje es lo que determina el aumento de la cuota alimentaria. Alexandra, hablemos de este tema que me parece muy importante también asesorar a los padres de familia en el tema psicológico y en el momento de la separación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen justo en el momento de la separación con los niños? Bueno, de hecho, esto es de las preguntas más importantes que obtengo yo en consulta, y uno de los errores más frecuentes es pelear al frente de los hijos. El hijo no hace parte de la separación. La pareja se separa, pero sigue siendo una familia con los menores. El error 2 es no informarles, no decirles qué está pasando. El niño entiende todo, uno ha jugado con niños y ven lo más ingenuo que son y preguntan hasta las bobadas más que uno dice, ¿cómo no se me ocurrió? Él pregunta todo, él está entendiendo la situación, explíquenselo, él va a entenderlo. Y el error 3 es hacer que el niño se sienta culpable. Es que por tu culpa tu papá se fue de la casa. No, eso no pasó así, y hay que hacerle entender al menor que eso no fue así, que fue que la pareja se acabó, pero que siguen siendo una familia los tres. Si los niños no entienden, por ejemplo, yo me siento con mi hijo y le digo, lo que pasa es que se terminó el amor, lo que pasa es que ya tu mamá tiene otra pareja, etcétera, etcétera, no comprenden esa situación porque se desencadenan una cantidad de emociones y sentimientos fuertes en ese niño. Digamos que lo están haciendo bien, pero en todo caso ese niño tiene esas emociones fuertes. ¿Cómo poder actuar para que ellos pasen por ese tránsito sin necesidad? Porque muchas veces empiezan a perder tiempos de valor en el colegio, empiezan a perder las materias, empiezan a perderse ellos mismos por esa situación sin necesidad que no exista comunicación, porque puede existir comunicación, pero entender, pasar por ese momento en donde sabemos que los papás están separándose, en donde sabemos que se acabó el amor o tal vez otra persona llegó a la vida de alguno de los dos papás, ¿cómo poder también llevar ese duelo tal vez que puede llevar el niño ante esa situación? Claro, esto es un duelo porque se les rompió evidentemente la familia, pero lo que estás preguntando es muy importante porque además el niño entiende la situación, lo que no entiende o lo que no sabe manejar son sus sentimientos. Y por eso ahí es muy importante que visiten un psicólogo que les ayude a comprender la situación en general. Hay consultorios, así como hay consultorios jurídicos, también hay de psicología en diferentes universidades. Y les ayudan con esta situación. Si el niño aún no entiende, traten jugando con él o cambiando de actividad. Generalmente el niño entiende más en una actividad que se asemeje a su edad a tener una conversación como la estamos teniendo acá. Bueno, vamos a esta hora con nuestros televidentes que se conectan a las redes sociales, pero antes, Luisa, usted nos tiene un dato sobre el tema. Claro que sí, José, a esta hora les tengo un dato muy importante a nuestros televidentes. Dice, la cuota alimentaria también puede beneficiar a cónyuge o compañero permanente, descendientes, es decir, hijos y nietos, ascendientes, padres y abuelos, y para finalizar tenemos a los hermanos, José. Perfecto, entonces hablemos precisamente de eso, es decir, la obligación que yo tengo no solamente si soy padre hacia mis hijos, sino también tengo obligación con mis padres, con mis abuelos y de pronto con los nietos de mis hijos, ¿es así?
Muchísimas Perdón, con mis nietos, con los hijos de mis hijos. Los nietos de sus hijos, una familia grande. Sí. Sí, bueno, vale la pena aclarar, nos faltó un elemento muy importante y es no solamente los descendientes, sino también los adoptados, los adoptantes, toda la relación correspondiente a la adopción. Y sí, claro que tenemos esa obligación. Si hoy por hoy mi madre no tiene la capacidad de valerse por ella misma, yo tengo un trabajo, tengo ingresos, o tengo posibilidad de hacerlo, aún inclusive si no tengo trabajo, tengo el deber de hacerlo. ¿Y la mamá puede demandar a su hijo por eso? Por supuesto. Si la mamá, por ejemplo, hoy no tiene una pensión, tiene la imposibilidad de acceder a recursos por ella, por su misma situación, tiene la posibilidad de demandar una cuota alimentaria. A esta hora vamos a interactuar con ustedes en las redes sociales. Luisa, usted tiene preguntas y opiniones. Sí, José, tenemos preguntas y opiniones de nuestros televidentes hasta ahora, pero lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión, por lo que vamos a decir este comentario y una pregunta para nuestros invitados. Dice, no solo las mujeres pasan por esta triste realidad en nuestro país, los hombres también viven en esta lucha diaria con las madres irresponsables. Y para finalizar, José, una pregunta para nuestros invitados, para el doctor Iván. Jackie Boada en Facebook nos dice, mi hija tiene 16 años y presenta discapacidad cognitiva. ¿La cuota alimentaria finalizará cuando la niña cumpla los 18 años? Ok, bueno. Primero, el comentario es supremamente importante, no solamente pasa con respecto a los padres, pasa mucho también con respecto a las madres, y los padres tienen esa dificultad que muchas veces no les creen este asunto. Es una forma de revictimizarlos y se les debe creer no solo ante las autoridades judiciales, sino ante toda la sociedad. Frente al tema de esta discapacidad cognitiva, yo no le llamaría una discapacidad, sino una necesidad especial cognitiva que tiene esta persona, que no es posible que se pueda valer ante sí misma. Podemos comparecer ante un juez que le pueda dictar una interdicción. La interdicción lo que quiere decir es que esta persona no obedece al giro ordinario de la sociedad, no puede tener un trabajo, o no es normal que tenga un trabajo, no es normal que se valga por sí misma. Entonces esta persona deberá ser acompañada todo este tiempo. No tenemos que decir, bueno, a los 18 años esta persona quedó desamparada, sino que puede ser beneficiaria de esa cuota de alimentos durante su vida. Doctor, una pregunta breve para ir ya a nuestras conclusiones, que tenemos solamente 3 minutos. ¿Cómo se pacta o cómo se fija una cuota? ¿Cuál es el porcentaje? Es decir, del 100%, ¿cuánto tiene que dar el padre del sueldo o de lo que se gana? ¿Cuáles son las necesidades básicas de los niños? ¿Cómo se estipula esa tabla? Claro. No hay un establecimiento de decir, bueno, a usted le corresponde el 13.25, a mí me corresponde el 27.8, no. Lo que se debe asegurar es el estándar de vida de este menor. Pasa en muchas situaciones de violencia intrafamiliar que un menor tenía un estilo de vida bastante agradable, un colegio, una situación, y la madre no podía trabajar o se dedicaba a labores del hogar y el padre se retira y después con un ingreso de 10, 15 millones de pesos quiere pactar una cuota de 100.000 pesos. Entonces no hay una fórmula matemática para poder determinarlo, tiene que ser que mantenga el estándar de vida de ese menor. Y una última pregunta también para contestar muy breve, y es ¿cómo me aseguro yo que estoy dando la cuota alimentaria de mi hijo a la madre o la madre a su hijo por parte del padre? ¿Cómo aseguro que se esté utilizando realmente ese dinero en mi hijo? Bueno, eso es un deber de vigilancia por parte del padre. Recordemos que aunque el padre o la madre no tengan la custodia del menor o no estén ahí constantemente con él, aún así deben velar por él. Son los escenarios más difíciles cuando no tiene ese contacto con él, pero aún así debe velar por él y debe verificarse que se esté invirtiendo correctamente esa cuota en él. Si no se está invirtiendo esa cuota en él, lo correspondiente será iniciar un proceso por la custodia y pedir la custodia para que ese menor pueda tener una vida un poco más acorde con lo que se está haciendo. Perfecto, pues en este momento ya se nos ha terminado el tiempo y les quiero pedir a ustedes que podamos entregarle a nuestros televidentes herramientas claves, herramientas importantes para poder lidiar, primero usted con la parte psicológica, emocional de los niños y de la familia como tal, y usted también que nos pueda ayudar con unos tips finales para poder llevar esto a un feliz término, la parte de la inasistencia alimentaria. Alexandra. Claro que sí, José. Pues el primer tip es, ya lo he dicho a lo largo de todo el programa, la comunicación. El segundo es la responsabilidad. Asuman su responsabilidad frente a sus hijos. Y el tercero es, siempre van a ser una familia, entonces actúen como tal en las diferentes situaciones. Y el cuarto, obviamente, si no lo pueden manejar ustedes, siempre hay un montón de profesionales que los podemos ayudar en estas circunstancias difíciles. Muchas gracias, Alexandra. Y Iván.
Bueno, en primera medida yo me adhiero a los tips de Alexandra. Siempre es mejor un acuerdo que un proceso, que una pena, que poner un gravamen que realmente no entra a solucionar la situación. Entonces lo primero y lo recomendable siempre es una negociación amable. Si esto no prospera, lo que vale la pena siempre es asesorarse en este tipo de temas, no tomar medidas apresuradas, vale la pena comparecer ante alguien que pueda prestar una guía de este tipo de asuntos. Bueno, a ustedes quiero comprometerlos con nuestros televidentes. Hay algunas dudas en nuestro Facebook Live, en las redes sociales, que se quedaron sin resolver. Yo los invito a que ustedes puedan ingresar ahí y poder ayudar a estas personas que mandaron sus dudas a resolverlas. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes gracias siempre por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, ya saben, es nuestra cita. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico que aparece en la pantalla en directo, @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.